Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 26 de abril de 2016, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer cuando llegaba en olor de santidad, porque todos los que llegan a La Habana llegan en olor de santidad, y con arco de triunfo, el paisa a La Habana era condenado por el Tribunal Superior del Huila a 38 años de prisión por el asesinato del exgobernador Jaime Lozada Perdomo. No tiene condena que sepamos todavía por el asesinato del gobernador del Caquetá. La preparación de ese asesinato quedó grabada en las redes, es conocida por todos. La bomba en el Club El Nogal se le debe a ese personaje, el asesinato de los concejales de Rivera. La lista de crímenes del paisa es interminable. Es el más criminal de todos. Llegó el jefe, llegó el peor de los asesinos. Ese bandido ordenó que se me pusiera la bomba, asesinó a mis dos escoltas y estoy vivo de milagro. De manera que tiene méritos muy suficientes para hablar con De la Calle y con Jaramillo. Eso sí, pues me imagino cómo irá a ser ese estrechón de manos entre esos patriarcas que buscan la paz. La paz. El paisa en La Habana. Esto ya pues es el colmo de los colmos. Cuando se hable de los procesos de paz, habrá que decir con quién se está haciendo, con qué clase de criminales y de asesinos. Mientras tanto, Timochenko le pide ayuda al Papa Francisco. Le dice que de los 6 temas ya hay 4 con acuerdos parciales y que hay una confabulación por sectores políticos. Ni siquiera en una frase es capaz de guardar la concordancia. Quería decir confabulación de sectores políticos para obstaculizar la paz. La paz es el acuerdo con ellos para entregarles el país. La paz es permitirles que mantengan sus armas y que se conviertan en el único partido político armado en la historia de Colombia, porque para eso fue el director de la Unidad Nacional de Protección a La Habana, para decirles que no hay problema, que los guerrilleros pueden mantener sus armas para proteger a sus jefes guerrilleros. Obviamente esos guerrilleros con armas pasarán a ser parte de la nómina del Estado. De manera que prepárense, señores, parte de la reforma tributaria será para pagarle el sueldo a los guerrilleros de las FARC que conservarán sus armas para proteger a los que son más asesinos que ellos, a los jefes, y para que continuemos en este proceso de entrega del país a los violentos. Para manejar redes sociales, la alcaldía de Santa Marta pagará este año 899 millones de pesos. Ya empezó la ruta Ibagué-Cajamarca, una APP, durarán 7 años las obras para un tramo de 35 kilómetros. Aquí se construyen las vías a 5 kilómetros por año. Esa es la velocidad de la construcción vial en Colombia. Y tenemos gabinete ministerial nuevo, un gabinete con personas decentes, con personas de bien. Ninguno es una figura política importante, ninguno. El más significativo desde ese punto de vista sería el exgobernador del departamento de Boyacá, el doctor Londoño,
que viene pues con muchas ínfulas a decir que será nada menos que ministro de Justicia en el momento en que se resolverá lo de la justicia para la paz, es decir, la impunidad. Londoño llega a darle impunidad al paisa, de manera que afile el lápiz, doctor Londoño, para que vea cómo justifica usted que el peor criminal en la historia de Colombia es peor que Pablo Escobar, va a ser absuelto de toda culpa y no va a pagar un día de cárcel. De manera que prepare el lápiz y afílelo y explíquele después a sus alumnos, porque usted ha sido profesor universitario, cómo es que los crímenes peores tienen impunidad absoluta. El resto del gabinete, un gabinete, habrá que decirlo, mediano. Ahí se destaca la doctora Elsa Noguera, la doctora Lacutir viene del mismo gobierno, es un paso de un sitio a otro. Y Santos lo llama el Gabinete de la Paz. Gabinete de la Paz cuando conserva a todos los ministros que tendrían alguna significación en la cuestión de la paz. El del Interior, ahí se queda. La canciller, que ha estado actuando allá en Cuba y relacionando a Castro con todo este proceso, la canciller, ahí se queda. El ministro de Hacienda, ahí se queda. El ministro de Defensa, ahí se queda. ¿Cuál es el Gabinete para la Paz? La paz se hace desde el Ministerio de Comercio Exterior y desde el Ministerio de Vivienda. ¿Esto qué gabinete para la paz es? Simplemente no hay nada, no hay nada. Santos buscando un respiro en su deplorable condición ante los medios. Ya Jan Haas sacó su encuesta de esta semana, conserva el 13% de favorabilidad. ¿Cómo se gobierna con el 13% de favorabilidad? Esa es la de los empleados públicos y la de los contratistas. Y sin embargo, pues nuevo ministerio, nuevo gabinete, nada de nada, nada que valga la pena destacar y que muestre un cambio de rumbo y que muestre una posición distinta del gobierno ante los asuntos de gobierno. Exactamente lo mismo. Vamos a seguir en lo mismo, es decir, en un país que vuela en 1000 pedazos. En los Estados Unidos hay unión de Ted Cruz y de Kasich contra Trump. Vamos a ver si eso les funciona. Hoy tenemos martes de primarias. Hoy puede ser un día de mucha importancia en las primarias de los Estados Unidos. Las FARC dicen que para empezar quieren la Macarena como zona para ellos. No quieren sino la Macarena, uno de los santuarios de la humanidad, de los santuarios verdes de la humanidad, que se las entreguen a los principales depredadores del medio ambiente que hay en el mundo, los de las FARC y los del ELN. Eso es lo que piden, nada más, se conforman con eso. Sigue la guerra en Yemen. El gobierno retomó un puerto importante que estaba en poder de Al-Qaeda. Arabia Saudita da una declaración sorprendente. A través del príncipe Mohammed bin Salman, ha dicho que no quiere depender más del petróleo. Eso significa que tiene que transformar sus inmensas reservas monetarias, en gran parte en dólares de los Estados Unidos, en bienes reproductivos, para vivir no del petróleo, sino de algo distinto. ¿A qué se dedicará Arabia Saudita? ¿Al turismo? ¿A la industria? ¿A qué? ¿A qué en ese desierto que por ahora que se sepa produce petróleo? La OTAN y los Estados Unidos hacen un pacto sencillamente vergonzoso. Es un bloqueo naval a Libia para impedir la salida de las embarcaciones que van huyendo de la guerra civil en Libia. De manera que Obama reconoce que se equivocó en el manejo de Libia y que no estaba seguro de lo que hacía cuando tumbó al jefe de Estado libio.
lo que desató una verdadera guerra civil de la que huye la gente desesperada. Pues la OTAN y los Estados Unidos se ponen de acuerdo para cerrarle el camino hacia la libertad, hacia un mundo distinto, hacia la esperanza a las personas que quieren salir de Libia. De manera que los van a bloquear a los de Siria y a los de esa parte del Oriente, los van a bloquear en Turquía. Y a los de Libia, bloqueo naval entre la OTAN y los Estados Unidos. Fuertes enfrentamientos en Damasco y Alepo dejan en claro que no hay tal tregua en Siria. Ayer hubo 28 muertos. El rey Felipe de España se rinde ante las evidencias. Ya está reconociendo que va a tener que convocar a unas nuevas elecciones porque no fue posible organizar un gobierno en España. Recuerden cuando tuvimos en la mano los resultados de las elecciones, dijimos los españoles se pusieron de acuerdo para que el país sea ingobernable. No lo puede gobernar nadie, nadie tiene la mayoría absoluta en el Parlamento para formar un gobierno. El Tribunal Supremo de Venezuela sentencia que la reforma constitucional que ha hecho la Asamblea Nacional para disminuir el periodo del presidente de 6 años o 4 años no se le aplica a este presidente, a Maduro. El Tribunal Supremo bloquea lo que haga la Asamblea Nacional. De nada le valió al pueblo venezolano ganar las elecciones con más del dos tercios de los votos totales. De nada le valió porque la Asamblea Nacional está bloqueada por el Tribunal Supremo, que es un títere en las manos de Maduro. En Colombia hay un cuidado especial al acueducto de la Mesa y Anapoima. El asunto no tendría gravedad sino para mostrar cómo el presidente Santos no se va sin dejar su finquita en Anapoima con todas las facilidades, con un buen acueducto y con una excelente carretera que es la única que se está construyendo a plena marcha en Colombia, la carretera hacia Anapoima. Ahora le van a poner IVA a los libros. Quiere decir que para la comisión de expertos y para el gobierno, si acoge esas recomendaciones para la reforma tributaria, será más importante la mermelada que la cultura. Los libros, que ya son suficientemente caros en Colombia, con IVA serán una invitación para que la gente no lea. Es decir, para un país bárbaro, un país sin lectura, un país sin libros, es un país de bárbaros. Y vean lo que quiere hacer el gobierno. Detrás de unos pesos para repartir en mermelada entre los adictos a Santos, van a cometer esta barbaridad. A propósito de los adictos a Santos, un tema muy interesante será saber qué hacen el Polo Democrático, el Partido Verde y el Partido Conservador. Que el Partido Conservador quedó con representación, el Partido Verde con representación, el Polo Democrático con representación en el gabinete, pero no están en el gobierno. El Partido Conservador dice que conserva su independencia. ¿Cuál independencia? Tiene 2 ministros. La Alianza Verde entró, pues claro que entró, el señor Londoño entró, y el Polo Democrático, Clara López entró. Luego están todos metidos en el gobierno, todos forman parte de la mesa de unidad nacional. Se van a caer todos al tiempo. Y a propósito, ¿tendrá Manizales aeropuerto con ministro de Transporte? El antiguo ministro de Transporte de Manizales, el doctor Germán Cardona, le declaró la guerra a Manizales, quitándole el derecho a un aeropuerto. Manizales sin aeropuerto es una pobre villa. No será jamás una ciudad. Se está construyendo un aeropuerto que podría ser la solución no solamente para Manizales, sino también para Pereira y para Armenia, conectadas con buenas autopistas, porque el aeropuerto de Palestina tiene especificaciones prácticamente indefinidas. Alguien decía,
grande ingeniero Robledo, Robledito, como le decimos cariñosamente, Gustavo Robledo Izaza, que el primer obstáculo que encuentra el aeropuerto de Palestina es la Sierra Nevada de Santa Marta. Posibilidades indefinidas. Pereira tiene un aeropuerto, el de Matecaña, con muchas limitaciones de acercamiento. El aeropuerto del Edén de Armenia es un pequeño aeropuerto con muchas limitaciones. Palestina podría ser el aeropuerto para toda la región. Germán Cardona hizo todo lo que pudo para acabar con el aeropuerto de Palestina. Este nuevo ministro de Manizales, que seguramente será recomendación de Cardona al oído de Santos, ¿será amigo o enemigo del aeropuerto de Palestina? Trataremos de preguntárselo. Y la Fiscalía dice ahora, el vicefiscal Perdomo, cuando se va, que va a perseguir los bienes de las FARC y que tiene noticias de dónde están. ¿No es un poco tarde, doctor Perdomo? ¿No tuvo usted mucho tiempo como vicefiscal para hacer lo que ahora se le ocurre hacer cuando ya se tiene que ir? A propósito, ¿cuándo serán las elecciones para fiscal en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo será ese pulso entre Santos y Germán Vargas Lleras? ¿Cómo será? Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, el señor Goering, siguiendo instrucciones de Hitler, creó la Gestapo, la temible policía secreta de los nazis. El papel de las policías secretas en los regímenes policivos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Gracias a todos. Bueno, amanecimos con un nuevo gabinete. El presidente Juan Manuel Santos cambió su gabinete tal y como había anunciado en medio de una crisis de gobernabilidad casi sin antecedentes. Por supuesto, el presidente no reconoce que ese es el principal motivo del nuevo gabinete, que son unos deplorables porcentajes de favorabilidad en su imagen y una tristísima aceptación del gabinete que de hecho es incluso inferior a su imagen, que ya es decir, tiene un 12% y él tiene un 13%. Santos prefiere atribuir a otros motivos este cambio de ministros y dice que forma un gabinete para la paz y el posconflicto, una vieja retórica que todos conocemos de memoria. Bueno, estos son los nuevos ministros. Al Ministerio de Justicia llega Jorge Eduardo Londoño, exgobernador de Boyacá, miembro del Partido Verde, pero hay que decir que su partido ya rechazó su nombramiento y dicen que él no representa a los verdes. Sustituye a Jessy Reyes, quien aspira a la Fiscalía. Como ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, exalcalde de Manizales del partido de la U, que sustituye a Natalia Bello. Ministro de Minas y Energía, Germán Arce, cuota conservadora, actual gerente del Fondo de Adaptación Vallecaucano del Partido Conservador, y sustituye a María Lorena Gutiérrez. Ministra de Trabajo y Protección Social, Clara López Obregón, actual presidenta del Polo Democrático y cuyo partido salió también a rechazar este nombramiento, sustituye ella a Luis Eduardo Garzón. El ministro consejero Rafael Pardo quedará encargado del Ministerio de la Presidencia, que recupera su viejo nombre de la Secretaría General de la Presidencia. Y seguirá también con las labores que tenía del llamado posconflicto. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, actual gerente del Plan Pacífico de la Presidencia, chocuano, del partido Cambio Radical, quien sustituye a Gabriel Vallejo. Ministra de Vivienda, Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla del partido Cambio Radical, y el anterior era Luis Felipe Henao. No sé si se me queda alguien. Creo que no, ¿verdad? Los dije todos. Sí, estoy casi segura. Los demás ministerios, que de alguna forma son la columna vertebral del Gobierno, quedaron ratificados, de modo que el Gobierno estrena un nuevo gabinete que espera que le dé aire a un Gobierno que se asfixia y que tiene unos niveles de favorabilidad del 12%. Pregunto, ¿qué hay detrás de estos nombramientos? ¿Ustedes qué creen? ¿Jugada política o es una jugada desesperada ante el cansancio de los colombianos?
¿Hay alguien todavía que se crea el cuento del gabinete para la paz y para el posconflicto? Bueno, Montserrat, cuando hay una crisis ministerial, siempre la crisis se resuelve trayendo al gabinete una gran figura nacional que suponga un cambio de política, que suponga una luz en el túnel en que está metido el gobierno, que suponga un nuevo aire para un gobierno que se queda sin cómo respirar. Esa figura no existe en el gabinete, con toda consideración por las personas que han aceptado, que son unas buenas personas en general. No hay ninguna figura política importante. Además, porque el presidente Santos no tocó las carteras importantes en el orden en que están establecidas en la ley. El primero es el ministro del Interior, no lo tocó. El segundo es la Cancillería, no la tocó. El tercero es el ministro de Defensa, no lo tocó. Vino a tocar el cuarto simplemente porque se desprendió de Jessy Reyes, a quien nosotros llamamos cariñosamente el Gran Pacheco, para postularlo como fiscal general de la Nación. Pero los ministerios importantes no los tocó. Luego viene el ministro de Hacienda, tampoco lo tocó. Entonces, este es un gabinete de carteras secundarias, de carteras de importancia. Todas las carteras son importantes, pero políticamente, Montserrat, no tienen significación, ninguna significación. ¿Qué le representa al partido al que pertenezca el señor de Manizales? Nada de nada. Y así sucesivamente, siga usted en la línea y verá que no hay ningún cambio de nada. Un viraje dizque hacia la paz. A ver, y dígame, ¿es que Henao no era amigo de la paz y entonces la señora Elsa Noguera sí es amiga de la paz? ¿O eso pasa con el ministro de Minas y el señor Artes sí es... además que muchos son cambios, varios son cambios dentro del gobierno mismo. Arce es cambio, la señora Lacutir es cambio dentro del gobierno, no son figuras nuevas. Eso... Me faltó la señora Lacutir, no la había citado, cierto. Sí, bueno, pero no la había... Pero es un cambio, ella viene de estar... Pero viene de Prospor, ¿no? A otro puesto en el gobierno. De manera que eso no es cambio ninguno, ni es renovación ninguna, ni supone ningún aliciente o ninguna novedad para que el país diga ¿qué voy a esperar de este gabinete? Pues nada, de lo mismo del pasado, exactamente lo mismo, con figuras, pues, yo no sé si Murillo será mejor que el Vallejo, el del medio ambiente. El del medio ambiente no tenía ni idea, ni tuvo nunca idea de qué era lo que estaba manejando. De pronto Murillo sabe un poquito más. Eso no significa nada. El ministro de Minas no tiene ni idea de lo que está manejando. Eso, Montserrat, es una crisis sin crisis, que no representa nada. Los presidentes hacen crisis para renovar, para cambiar, para darle una nueva esperanza a los gobernados, para decir aquí tenemos una política distinta. Hágame el favor, dice que la política para la paz, con personas Sí. Y ya salieron dos partidos a decir que las personas que salen de sus partidos no representan al partido. Me refiero al Partido Verde y al Polo Democrático. Por cierto, hay que ver en las redes cómo hablan de la nueva ministra de Trabajo, Clara López, ¿no? Dice, ahora mismo en el chat hay varios oyentes opinando, uno de ellos que firma como La Guardia, dice, Ministerio del Trabajo en manos de la más alta oligarquía comunista bogotana, refiriéndose al nombramiento de Clara López. Sí, esa es una observación simpática. Vamos a ver pues qué tan a la izquierda está Clara López ahora que se le entrega nada menos que el Ministerio del Trabajo. Vamos a ver, porque de Garzón nunca se supo que fuera ministro. Pasó por ahí sin romperse ni mancharse. Y eso pues pasa con unos cuantos ministros del despacho. De manera que cambio en el gabinete, ninguno.
cambio de figuras, hay figuras nuevas en los carros ministeriales y ningún cambio en la política, ninguno, y ninguna figura que tenga la menor significación. Y el que pudiera tener alguna, porque es el cuarto ministerio en el orden jerárquico que los ministerios tienen, el de justicia, ya está desautorizado por su propio partido. Entonces, ¿qué significa? Nada. No. El señor Jorge Eduardo Londoño no lleva consigo nada. Políticamente no significa nada. Y si el partido lo desautoriza, ¿en qué queda? ¿Qué es? Nada, total nada. Bueno, vamos pues. Roberto Mora, bienvenido y saludemos la mañana. Buenos días, doctor Londoño y queridos oyentes. Tomo prestadas las palabras de nuestro compañero William Calderón para agradecerles por la oportunidad de entrar a sus hogares y a sus vehículos. Las elecciones de Estados Unidos son una de las noticias más importantes de este año, no solamente porque los Estados Unidos siguen siendo la primer potencia mundial y económica del mundo, sino porque son además nuestro más importante socio comercial. Y este año las elecciones en Estados Unidos han sido estremecidas y para mal por un tsunami llamado Donald Trump. Lo primero que habría que decir al respecto es que el fenómeno Trump no es exclusivo de los Estados Unidos. En tiempos de amenazas terroristas e incertidumbre económica como la que atravesamos desde 2008, el ascenso del nacionalismo es recurrente. Basta recordar que el Frente Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, triunfó en las elecciones regionales de Francia en diciembre de 2015 con un 27.7% de los votos, su mejor resultado histórico. Estas elecciones se celebraron poco después de los atentados en París y los demás partidos tuvieron que formar coaliciones para derrotar al Frente Nacional en la segunda vuelta. ¿Cuál es la base electoral de Trump? Está conformada principalmente por trabajadores semicalificados que han perdido sus trabajos a causa de la globalización o cuyos ingresos se han visto estancados por décadas. Pero incluye también a muchos otros desencantados por la política y los partidos. Es también un voto de protesta frente a la parálisis de Washington durante los últimos 8 años. Donald Trump es un clásico demagogo, un simplificador, como dirían los americanos. Frente a realidades complejas y soluciones idénticas, él se limita a identificar unos pocos enemigos, inspirar miedo y ofrecer soluciones facilistas. Como deportar a 11 millones de indocumentados, construir un gran muro en la frontera a costa de México, prohibir la entrada de todos los musulmanes a Estados Unidos, o iniciar una guerra económica contra China, México, Japón y Vietnam, entre otros. Pero tampoco es coherente ideológicamente con la historia de su partido. Solía estar a favor del aborto y ahora se pasa al extremo de declarar que las mujeres deberían ser castigadas en caso de que se decretara su ilicitud, declaración de la que tuvo que retractarse. También solía contratar inmigrantes ilegales polacos para sus obras de construcción. En materia de política exterior, sus propuestas son completamente erráticas. Justifica abiertamente la tortura y propone eliminar a las familias de los terroristas islámicos con el argumento que a ellos no les importa su propia vida. Y frente a la OTAN, está dispuesto a desfinanciarla si los europeos no se comprometen a aumentar sus aportes, justo en momentos en que la seguridad mundial está amenazada no solo por el terrorismo, sino por la política expansionista de Rusia. Como lo anterior fuera poco, es un bully que matorea a sus rivales con apodos, ataca a líderes republicanos como Bush y McCain, hace mofa de un periodista minusválido que lo criticó y usa toda suerte de epítetos sexistas contra las mujeres. Frente a esta situación, la dirigencia del Partido Republicano está alarmada y comprende perfectamente que si bien Trump está liderando las primarias del partido, es muy poco probable que pueda ganar las elecciones generales en noviembre. En efecto, su desaprobación es gigantesca, de acuerdo con las encuestas. Entre el público en general, es decir, demócratas, republicanos e independientes, tiene un 67% de desfavorabilidad. Frente a los independientes, 64%. Entre las mujeres, 73%. Entre los latinos, 85%. Y entre los jóvenes, 80%. La pregunta, por supuesto, es cómo detener a Trump. Y a esto se va a referir Cristina Londoño más tarde. Y es justamente la noticia de hoy es esa, que los candidatos Cruz y Kasich han acordado un pacto para coordinar sus esfuerzos, de manera que cada uno se concentre en los estados en los que tenga más
posibilidades de ganarle a Trump para evitar que llegue a esa cifra mágica de 1.237 votos que necesita para obtener la nominación de su partido. Trump está en una de esas situaciones a las que se refería el presidente Kennedy, que uno puede ser elegido con el 51% de los votos, pero no puede gobernar contra el 50% de la población. Pues el de aquí está gobernando contra el 87% de la población, lo que es un imposible y por eso no está gobernando. Trump es una figura política recién llegada a la política que representa una cantidad de desafíos enormes para toda la sociedad americana. De esa manera, uno diría, no puede ser elegido y puede causar un problema al Partido Republicano inmenso. Ya nos dirá Cristina Londoño qué opina sobre el particular. Ángel. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y bueno, ya es recurrente hablar en este titular de la mañana de Venezuela. Y es que están pasando muchas cosas allá. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia ayer mostró una vez más su poca objetividad. Y es que señaló que una enmienda aprobada por la Asamblea Nacional para recortar el mandato presidencial no puede ser aplicada a Nicolás Maduro. Cabe recordar a nuestros oyentes, doctor Londoño, que la Asamblea, con mayoría opositora electa con más de 7 millones de votos el 6 de diciembre, aprobó la semana pasada en primera discusión un proyecto de enmienda para recortar el mandato presidencial de 6 a 4 años y suprimir también la reelección ilimitada dentro de los mecanismos que promueve la oposición para poner un fin adelantado del gobierno de Maduro. Sin embargo, la Sala Constitucional respondió rápidamente a esta acción de la Asamblea con una sentencia en la que indica que la enmienda representa un fraude constitucional y que no puede ser aplicada para el presente mandato, del cual Maduro ya cumplió la mitad de 6 años. Y las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar. El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup, calificó de malhechores a los magistrados de la Sala Constitucional y dijo que el fraude constitucional no era la reforma, sino el Tribunal Supremo de Justicia, que recordemos que es el equivalente a la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Pero este no es el único poder, doctor Londoño, con poca independencia y que le está bloqueando las intenciones a la Asamblea opositora. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, también controlado por el chavismo, ha retardado el plan de la oposición de convocar una consulta popular para finalizar el régimen de Nicolás Maduro este año. Y es que desde hace más de un mes la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática reclama al CNE que entregue el formato de las planillas para que puedan recaudar firmas que activen un referendo revocatorio, pues el CNE se ha negado a hacerlo y por eso la oposición en Venezuela, liderada por Enrique Capriles, por este sector de la oposición, va a convocar una marcha para exigir al CNE que entregue rápidamente estas planillas. Bueno, la situación de Venezuela es desesperada. Uno se pregunta cómo puede soportar 3 años más un gobierno de Maduro. 700% de inflación. Una situación crítica en materia de cambios internacionales. Una situación de desempleo insostenible. Venezuela no es un país viable. Va a entrar irreparablemente en default en este segundo semestre. Eso ya lo tiene descontado el mercado. No puede colocar bonos externos, no puede obtener crédito externo. El petróleo se va a mantener entre 40 y 50 dólares, lo que es una catástrofe final para Venezuela. ¿Cómo puede aguantar 3 años más a Maduro? Es la gran pregunta. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, tengo que hablarles de una nueva página en la historia política de los Estados Unidos, una página bastante oscura según dicen los analistas y definitivamente una página que habla de desesperación extrema. Estoy hablando de un acuerdo político al que llegaron 2 aspirantes a la nominación republicana, John Kasich, gobernador de Ohio, y Ted Cruz, senador de Texas,
con la finalidad de detener al candidato inevitable del partido, a Donald Trump, de lograr la nominación automática del partido antes de llegar a la convención republicana. Como ya les he venido diciendo, Donald Trump necesita 1.237 delegados para ganar la nominación del partido antes de la convención, es decir, para llegar a la convención ya siendo el nominado oficial. Tiene 846 y es matemáticamente posible que llegue a ese número mágico con las primarias que faltan y terminan el próximo 7 de junio. Sin embargo, Kasich y Cruz hicieron su propia matemática y se dieron cuenta de que pueden llegar a quitarle o a robarle a Donald Trump delegados que el magnate necesita para obtener esa nominación automática. Les voy a explicar cómo funciona más o menos. Ted Cruz se queda con Indiana. Kasich dice, yo no voy a Indiana, no hago campaña a Indiana, le cedo el estado. En este momento en Indiana, Trump tiene 41% de la intención de voto y Cruz y Kasich sumados tienen 49%. Entonces, si les sale bien el cálculo y los votantes de Kasich se van con Cruz, pues podrían quitarle esos delegados, 57 delegados clave que necesita Donald Trump. Sin embargo, ¿qué están diciendo los analistas? Bueno, que es muy posible que muchos de esos votantes que no son apasionados de Ted Cruz van a decir, no, yo prefiero irme con Donald Trump y dejar a Ted Cruz de lado. Si eso funciona, bueno, les estallaría este plan en la cara y sería un verdadero fracaso. ¿Qué está diciendo Donald Trump sobre la alianza? Que es una colusión, una conspiración ilícita. Dice que es un pacto para perjudicar a una tercera persona, en este caso él, y está diciendo que simplemente demuestra lo débiles que son los otros candidatos. Y aunque habíamos pensado que ya se empezaba a ver un Donald Trump más presidenciable, bueno, les puedo decir que las bajezas de campaña continúan de un lado al otro. Trump se burló de John Kasich ayer por sus modales en la mesa, por la manera en que se comió el desayuno en un acto de campaña reciente. La campaña de Kasich saca una foto de Trump comiéndose un pedazo de carne que tampoco pues demuestra los mejores modales del mundo, y entonces sigue volando tierra de un lado al otro. Trump sigue diciéndole a Ted Cruz que es el mentiroso Ted Cruz, y ahora está diciendo que está también un poco loco. Sin embargo, el magnate sigue ampliando de alguna manera esa lealtad dentro de sus partidarios. ¿Qué me han dicho analistas? Bueno, que hay muchos de estos partidarios que están con él y están indignados ante la posibilidad de que el llamado establecimiento del partido, los dinosaurios del Partido Republicano, se les puede decir, le quieran quitar a un candidato que ha obtenido su liderazgo a través de la práctica de la democracia, a través de los votos, que le quieran quitar la nominación que ellos piensan le corresponde. Por otra parte, les cuento que hoy hay 5 elecciones primarias en Pensilvania, en Maryland, en Delaware, en Connecticut y en Rhode Island, estados en que Donald Trump, el noreste del país, en que Donald Trump lleva la delantera en muchos de ellos y podría definitivamente afianzar su posición de liderazgo. Hasta el momento, en lo que va de las contiendas primarias, para que tengan una idea en número de votos y no en delegados, que es algo tan confuso, Donald Trump ha obtenido 8.8 millones de votos. Ted Cruz, que va en segundo lugar, 6.4 millones. O sea, estamos hablando de casi 2,5 millones de votos de ventaja. Las contiendas se cierran el 7 de junio, como les dije, con California, en que estarían en juego 159 delegados. Según las últimas encuestas, Ted Cruz, que tenía grandes esperanzas en llevarse California, pues no se ve nada bien. Donald Trump se ve
con más opciones, según las encuestas, de llevarse California. ¿Y qué están tratando de hacer en California? En California la primaria, es una primaria cerrada. Por ejemplo, en la primaria republicana solo pueden votar las personas que estén registradas como republicanas, y en la demócrata los que estén registrados como demócratas. ¿Qué pasa? Hay mucha gente registrada como independiente que en la elección general se va con el partido que le convenga. Entonces, estamos recibiendo llamadas de la campaña de Trump en muchas partes de California pidiéndole a los independientes que por favor se registren republicanos para que puedan votar por el magnate. Y es que asesores de la campaña de Trump, partidarios de Trump aquí en California, me dicen que gran parte de los votantes del magnate y de esos votantes fieles y leales que siguen con él, diga lo que diga, y que han estado con él a todo lo largo de esta contienda, son independientes. Muchos de ellos incluso se los ha robado al Partido Demócrata, son demócratas desilusionados. Es lo que tengo por el momento, una campaña definitivamente interesante, confusa, complicada y para muchos preocupante. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, creemos haberlos dejado suficientemente enterados de lo que está pasando en los Estados Unidos en las vísperas de esta campaña electoral, que tiene tan malos visos, y nosotros nos seguimos preguntando cómo el país que produce gente tan maravillosa como la que produce los Estados Unidos produzca políticos tan deplorables. La campaña es una tristeza y los actores de la campaña están demostrando que definitivamente ninguno de ellos tiene la talla para gobernar el más grande país que hay sobre la tierra.